Bueno, día número 6. Entonces, ayer empezamos el Majjhima Nikaya número 9 y habíamos estado hablando un poco de lo sano y lo malsano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y hablamos también del nutrimento y Sariputta habló de las 4 nobles verdades. ¿Sí? Y todo lo colocó de manera como si fueran 4 nobles verdades. Es decir, hay algo, hay un origen, hay una cesación y hay un camino. ¿Y los 4 nutrimentos cuáles eran? Los 4 nutrimentos eran el alimento, ¿Contacto? el contacto, la intención y la conciencia. ¿Sí? Entonces ahora, lo último que habíamos definido eran las 4 nobles verdades: sufrimiento, origen del sufrimiento, que era la avidez, la cesación, ¿sí? Que en realidad Sariputta la describe como 3: avidez por el placer sensorial, avidez de ser y avidez de no ser. El cese de la avidez produce el cese del sufrimiento, y el camino que conduce a ese cese es el octuple noble sendero, que es lo que vamos a ver que es lo que siempre es lo que conduce al cese de todo lo que vamos a ir mencionando. Entonces ahora se va a meter directamente con el origen dependiente y como tal lo va a enseñar de atrás para adelante. ¿Sí? Es decir, lo enseña como una cesación. Y el primero de todos es vejez y muerte. El primer eslabón, el 12º. Entonces dice, diciendo: bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más: pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la vejez y la muerte, el origen de la vejez y la muerte, el cese de la vejez y la muerte, y la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte, de esa forma también es de punto de vista correcto y ha llegado al Dhamma verdadero. ¿Y qué es la vejez y la muerte? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese? ¿Cuál es la vía que conduce al cese de la vejez y la muerte? El envejecimiento de los seres en sus diversos órdenes, su edad avanzada, fragilidad de dientes, canosidad del cabello, rugosidad de la piel, declinación de su vida, debilidad de sus facultades, esto es llamado vejez. ¿Sí? Inevitable. Desde el momento de la concepción ya estamos envejeciendo. Pasa todo esto. ¿Sí? El abandonar de los seres sus varios órdenes de existencia, su fallecimiento, disolución, desaparición, muerte, terminación de su periodo de vida, disolución de los agregados, descartar el cuerpo, a esto se lo llama muerte. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijiste al principio? El abandonar de los seres de sus varias órdenes de existencias, que si vive en el plano humano, en el plano animal, en el plano de Deva, el plano infernal, cuando se termina la vida en ese plano, ese momento donde se termina eso se llama muerte. A eso. Por eso no hay muertos vivos. Hay seres en otro plano. Yo me distraje, perdón. ¿Puedes repetir? No. De manera que esta vejez y esta muerte es lo que se denomina vejez y muerte. Con el surgimiento del nacimiento se da entonces el surgimiento de la vejez y la muerte. O sea, la causa del nacimiento y la muerte es el nacimiento. Perdón, la vejez y la muerte es el nacimiento. ¿Sí? Con el cese del nacimiento se da el cese de la vejez y la muerte. La vía que conduce al cese de la vejez y la muerte no es más que el octuple noble sendero. ¿Sí? Que ya lo habíamos dicho ayer. Lo decimos hoy una vez más, que es el punto de vista correcto, la intención correcta, la forma de hablar correcta, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la quietud o concentración correcta. ¿Sí? Ese es el octuple noble sendero.
Entonces tenemos que la causa de la vejez y la muerte es el nacimiento. Esto, dice, bueno, cuando un discípulo noble ha entendido así la vejez y la muerte, el origen y el cese y la vía que conduce, él aquí pone fin al sufrimiento. Esto, que parece una cosa tan obvia, se necesitó un Buda para entenderlo. Que el Buda se plantea, ¿cuál es la causa del envejecimiento y la muerte? Que nacemos. No hay manera de escapar de eso. No está la otra. Todo aquello que surge, cesa, desaparece. Por eso el Nirvana es no surgido. No entra en esa categoría de surgimiento y cesación. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y se regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento o de punto de vista correcto, cuyo entendimiento es recto, que posea perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende el nacimiento, el origen del nacimiento, el cese del nacimiento y la vía que conduce al cese del nacimiento, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el nacimiento? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del nacimiento? El nacimiento de los seres en los varios órdenes de existencia, el llegar a nacer, la entrada en la matriz, la generación, la manifestación de los agregados, obtener las bases de los sentidos, a esto se lo llama nacimiento. ¿Sí? Con esto lo que está queriendo justamente decir es que el nacimiento también es un momento. Así como la muerte es un momento, el nacimiento es un momento. Y esto nacimiento y muerte ocurre en cada instante de la vida. Todo el tiempo nacemos y morimos. Surgimos y cesamos. Lo que ustedes perciben cuando están en un estado de meditación bastante profundo y están en la esfera de la conciencia infinita y empiezan a sentir, surge y cesa esa velocidad que puede ser o un parpadeo, el lamento, pueden sentir olores fantasmas o pueden sentir que el cuerpo surge y cesa, lo que están percibiendo es eso, literalmente. Surgimiento y cesación, surgimiento y cesación. Es decir, que lo que nosotros llamamos sólido, en realidad es surgimiento y cesación. Entonces, si ustedes van observando lo que les va pasando en los yanas, van encontrando una experiencia de primera mano que los va acercando a esto. No por una cuestión de que se diga eso, sino por una cuestión de que ustedes lo empiezan a experimentar. Por ejemplo, pueden tener la experiencia de que los pensamientos los ven surgir lentamente. Y pueden, antes de que surja completamente el pensamiento o la imagen, pueden hacer 6 R's y ese pensamiento no surge. Pero eso es porque ustedes tienen la mente en un determinado estado donde pueden ver eso. Ya a ustedes les ha pasado eso. Cuando ustedes no están en ese estado, el pensamiento surge a una gran velocidad. Pero ustedes saben que el pensamiento tiene un tiempo en surgir. Es muy rápido, pero si la mente está lo suficientemente atenta, puede observar ese origen. Al observar ese origen de cómo surge el pensamiento, puedo observar
surge el pensamiento, no yo soy lo que pienso. Y si bien ustedes ya han tenido estas experiencias, fíjense que no son conclusivas. Pese a que ustedes han podido vivenciar eso y observarlo, todavía eso, el mirador no cambió. Todavía sigue siendo el mirador de esta perspectiva de yo o no yo. No el de las condiciones. La idea de leer este sutta es que empiecen a empezar a ver eso, ¿sí? Entonces el nacimiento es esto, ¿no? El surgimiento. Con el surgimiento de la existencia se da el surgimiento del nacimiento, ¿sí? Es decir, la existencia es lo que se llama en Pali bhava, ¿sí? Bhava, digamos, el nacimiento puede ser interpretado como esto, como el nacimiento en un plano, pero también en un sentido más cotidiano es el nacimiento de la acción. ¿Sí? Y esto es importante que nos demos cuenta. Hay un momento donde la catarata cae. Ya no hay manera de detenerlo el hecho. Una vez que yo actúo en el mundo, ya no hay manera de detenerlo. Nos vamos a dar cuenta que los pasos anteriores son mentales. Los 3 pasos anteriores al nacimiento son mentales. Pero el nacimiento de la acción es, voy a agarrar el vaso. Es la manifestación, como dice acá, cuando dice la manifestación de los agregados, o la manifestación, digamos, de la acción, lo que está pasando es eso, estoy actuando. ¿Sí? Lo que da lugar entonces al nacimiento de la acción es la existencia, es bhava, que nosotros la solemos traducir como la tendencia emocional habitual. Esto lo tienen que entender bien, ¿sí? O sea, estamos observando una condicionalidad. Esa tendencia emocional habitual es lo que me lleva a la acción. Pero puede ser que no me lleve a la acción también. Puede ser que no exista esa tendencia habitual. O sea, un arahant no tiene tendencias emocionales habituales. Actúa. Llega hasta la sensación y actúa. Pero no hay ni avidez, ni apego, ni tendencia emocional habitual. Está erradicado eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice la existencia? ¿No? Ahora vamos a ver. Con el cese de la existencia, si no hay tendencia emocional habitual, no hay nacimiento. Ni vejez, exacto, ni muerte. La vía que conduce al cese del nacimiento no es más que este noble óctuple sendero. ¿Sí? Cuando un discípulo noble ha entendido el nacimiento, el origen, el cese y la vía que conduce al cese del nacimiento, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. ¿Sí? Cuando es el nacimiento de una persona, la tendencia emocional, ¿cómo sería? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Pensá. La intención de tener. Pensá, a ver. ¿Qué es el nacimiento? Vos te referís al nacimiento de una persona en un plano. Sí. ¿Cuál es el momento mental anterior al nacimiento? A la concepción, digámoslo así, ¿no? ¿A la concepción? Claro. La muerte, cese. ¿De qué? De la anterior vida. La anterior vida. Ok. Esa tendencia habitual es. La que te hace surgir en el Bueno. siguiente vida. Y depende cómo sea esa tendencia habitual, vas a resurgir en diferentes planos. En esa tendencia habitual se juega el karma. ¿Qué pasa en la mente? ¿Cuál es la intención que hay? Como si vos cambias tu tendencia habitual, el karma también tiene
se modifica todo. Se modifica todo. Claro, el karma es la intención, o sea, estaría en la parte de las formaciones mentales, ¿sí? Que es el segundo eslabón. Nosotros estamos todavía más lejos, pero en el momento del nacimiento está influenciado directamente por el momento de la muerte. Depende cómo estuvo la mente en el momento de la muerte, eso condiciona dónde es tu concepción. Por eso una persona que, no sé, asesinó, mató, si en el momento que muere se arrepiente de todo eso, puede llegar a nacer en otro plano Favorable. Sí, si se arrepintió y en el momento de la muerte posee, digamos, en la mente surge un estado abierto y amoroso, puede sí, puede pasar, lo que no significa que ese karma latente no vaya a surgir en su vida celestial en algún momento, o quede latente hasta que llegue el momento de la muerte de ese lugar celestial y en ese momento se dan las condiciones para que surja ese karma de ese asesinato y de ahí pasa y nace como un perro, qué sé yo. ¿Entienden entonces por qué se hace tanto hincapié en la muerte, en el momento de la muerte? Porque es tan importante la bondad con el moribundo, que la mente se le mantenga elevada, que los parientes no lloren, no sé, porque todo eso entristece a la persona. Sí. Total. ¿Sí? Sobre todo porque la tristeza no está ligada al moribundo, está ligada al pariente que queda. Entonces esa tristeza no tiene nada que ver con el que va a morir. Tiene que ver con el apego que uno tiene a esa persona. Entonces es importante esto. Entonces después de ahí viene la existencia, ¿sí? Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma de que un noble discípulo sea de entendimiento correcto y llegue a este Dhamma verdadero? Es posible. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la existencia, su origen, el cese y la vía que conduce al cese de la existencia, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, ¿qué es la existencia? ¿Qué es el origen de la existencia? ¿Cuál es el cese de la existencia? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la existencia? Entonces, existencia lo pueden encontrar traducido también como devenir. Por ahí les queda más cómoda esa palabra. El devenir produce el nacimiento, ¿sí? O la traducción que hace Bhante, que es tendencia emocional habitual, referido a lo que pasa aquí y ahora, digamos, no de una vida a otra vida, ¿sí? Que también sirve para marcar lo que pasa de una vida a otra vida. Entonces, existen estos tres tipos de existencias, dice Sariputta: la existencia en la esfera sensorial, la existencia en la esfera material sutil y la existencia en la esfera inmaterial. Lo que está mencionando acá Sariputta son los 31 planos posibles donde se puede resurgir, ¿sí? Entonces, la esfera material sensorial, la esfera sensorial son los 12 planos infernales, los fantasmas, los animales, los seres humanos y los 6 planos de los devas. ¿Sí? Eso se les llama sensorial. ¿Por qué? Porque son personas que disfrutan o sufren a través de los 5 sentidos. ¿Sí? Arriba de esos planos, el plano celestial del último, hay los planos que corresponden a los yanas, por eso se llama material sutil. Primero, segundo, tercero y cuarto yana. A su vez, esos planos están divididos por dentro, en 3, excepto el cuarto yana, que está dividido en más, creo que son 5 o 6. Y arriba de ello está la esfera inmaterial, que corresponde con los yanas inmateriales. Ya no hay materialidad. Cuando decimos arriba es una manera de decir, ¿sí? Porque, por ejemplo, la esfera del espacio infinito, otra traducción interesante es la esfera del espacio ilimitado.
Es decir, que no tiene límite. ¿Qué significa eso? Que no está en ningún lado. Digamos, no lo podés ubicar en ningún lado, no lo podés delimitar en ningún lado. ¿Sí? Por eso no hay materialidad. La materialidad, ¿qué es lo que tiene como característica? Y una forma, ¿no? Es ubicua. La ubicás. La ubicás acá, la ubicás allá. Puede ser una galaxia, sigue siendo material. ¿Sí? Es gigantesca. ¿Dónde está? Allá. Sí. Sí, bueno, la esfera inmaterial es inubicable. No tiene un lugar particular, pues no tiene límite. ¿Sí? Entonces, estas tres son las tres posibles existencias donde uno puede resurgir de acuerdo al karma. ¿Sí? Desde el punto de vista, sacando de donde uno puede existir, viene esto de la tendencia emocional habitual, lo que ocurre en la vida diaria. ¿Sí? La tendencia emocional habitual es donde es un proceso mental que va a terminar en cómo actúo. En la tendencia emocional habitual es donde se manifiesta mentalmente con más fuerza: yo soy así, yo soy de esta manera, yo no puedo hacer esto, a mí siempre me cuesta esto, donde se manifiesta esa identificación. Vieron que cuando ustedes sienten eso, es pesada es pesada ese juicio, porque no es solamente un juicio intelectual, tiene emociones, hay sentimientos mezclados. A mí me cuesta entender, y cuando vos decís eso no estás diciendo algo que en realidad te cuesta entender, no estás ni prestando atención, estás diciendo que a vos siempre te cuesta entender. Entonces te estás viendo a vos mismo como alguien tonto, que no tiene recursos, que nunca entiende. Y hay una sensación de tristeza, de pereza, de duda constante, de no confianza, de desconfianza de todo lo que oigo. Eso es la tendencia emocional habitual. Así como también hay una tendencia emocional positiva, ¿no? Habitual positiva. Pero no deja de ser una idea. Porque si en ese momento yo presto atención, toda esa formación no tiene lugar para que surja. Atención y interés, ¿no? Como interés en lo que están hablando. En el caso del ejemplo que dice, prestar atención y oír. Pero muchas veces no estamos oyendo, muchas veces estamos hablando mentalmente sin oír. Entonces, mientras está explicando, ves, ya dijo algo que no entendí. Ahora te empezaste a escuchar a vos mismo. No estás escuchando. Esto es lo mismo con lo que hablábamos hoy. Esta tendencia a ver qué piensan los demás de mí. Entonces yo ya veo la cara del otro y se ves, ya no me quiere. ¿Ves? Ya, y eso es tendencia emocional habitual. Sí. Que se expresa como en general como una cosa muy pesada. Fíjense qué pesada que es lo que produce el nacimiento de la acción. Termina haciendo surgir la acción en la vida diaria y termino teniendo un montón de problemas por eso. En esta tendencia emocional habitual es donde muchas veces saltan las formaciones mentales hasta ahí. El karma se manifiesta ahí. Mentalmente tiene mucha fuerza en ese momento el karma. Está muy alimentado por avidez, apego, que es lo que vamos a ver ahora, pero tiene un montón de fuerza. Y sigue siendo un momento mental. Aun cuando ustedes se encuentren en esa laguna pantanosa de ay, porque yo, hagan 6 R's, porque todavía no hicieron nada, todavía están a tiempo, están al borde de la catarata. Están al borde, ¿sí? Al borde de la catarata, están a punto de tirarse por el tobogán. Todavía no se tiraron, si ustedes hacen 6 R's, no caen, pero una vez que se tiraron, ya están actuando. Van a tener que pedir disculpas, o se van a tener que arrepentir. Entonces esas serían las dos formas de ver la existencia por un lado de los planos, como dice Sariputta, y lo otro es cómo eso se da
en el proceso de que llamamos mente. Pero la tendencia habitual también puede ser que te lleva a una acción positiva. Totalmente, totalmente. No Puede siempre. ser, claro, totalmente. Pero lo que nosotros tenemos que observar, tomemos un ejemplo, ¿sí? Para hacerlo concreto. Tuve una discusión y me encuentro aversivo. Dejo ir la aversión y mi tendencia habitual cada vez que yo tengo un problema es sentarme a meditar. Bien, está buena esa tendencia habitual, pero no deja de ser una tendencia habitual. No deja de ser algo que yo repito. No aclaras con sabiduría. Por eso tenemos buenos hábitos, malos hábitos. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza este sutta? ¿Qué dice Sariputta? ¿Qué define al principio? Lo sano Y lo no sano. Significa que hay cosas sanas que está bueno cultivarlas. Está bueno que si vos tuviste una discusión te sientes a meditar para dejar ir lo que te quedó, puedas reflexionar después con una mente mansa y tomar cartas en el asunto desde otra perspectiva. Eso es muy saludable. Llegado al punto, no deberías meterte en la discusión directamente. Sí, o en un momento te haces silencio y decís, bueno, ahora... Claro, no, exactamente. No llegás a... ¿Por qué surge el nacimiento de la acción? ¿Por qué discutís? Porque hay una tendencia habitual de la cual no te estás dando cuenta. Sin embargo, después de eso, cuando vos ves que algo no te ha quedado bien en vos ni en el otro, surge otra tendencia habitual que me voy a sentar a meditar. Hábitos. Y esto es lo que estamos revisando acá en la tendencia emocional habitual. Hábitos. No es todo lo mismo, por favor. Hay cosas que son conducentes a desarrollar la mente y cultivarla, y otras que son conducentes a seguir enterrados en la oscuridad. Con el surgimiento del apego se da el surgimiento de la existencia, es decir, que la causa de la existencia es el apego, la causa de la tendencia emocional habitual es el apego. Con el cese del apego no hay tendencia emocional habitual. La vía que conduce al cese de la existencia no es más que este óctuple noble sendero. ¿Sí? Cuando un discípulo noble ha entendido así la existencia, su origen, su cese, y la vía que conduce al cese, el aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este damo verdadero. Entonces, la existencia, la tendencia emocional habitual es un momento mental. ¿Sí? Lo que nutre eso es el apego. Cada vez que ustedes hacen 6 R's, ¿qué están haciendo? ¿Están reconociendo esa tendencia emocional habitual? ¿La están dejando de alimentar? Y cuando relajan, lo que le quitan es la avidez del proceso. Porque todo este proceso que se llama origen dependiente está alimentado por la ignorancia y la avidez. ¿Ignorancia y la qué? Y la avidez. ¿Sí? La avidez es el proceso que alimenta, que es lo que hablamos antes de las 4 nobles verdades. ¿Qué alimenta el sufrimiento? Avidez. Entonces todo el proceso tiene avidez. Y también tiene ignorancia. Pero ¿qué es la ignorancia acá? Es la presunción de un yo. Y cuando ignoro las 4 nobles verdades, surge inmediatamente, presumo que hay un yo, que es el ejercicio que hicimos ayer al principio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora, diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible. Amigos, cuando un discípulo noble entiende el apego, el origen del apego, el cese del apego y la vía que conduce al cese del apego, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el apego? ¿Cuál es el origen del apego? ¿Cuál es el cese del apego? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del apego? Existen 4 tipos de apego. El apego a los placeres sensoriales, el apego a las opiniones, el apego
a los rituales y observancias y el apego a las doctrinas con respecto al ser. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta definición que da Sariputta del apego. Nosotros lo solemos definir con que el apego es cuando empieza la explicación, la justificación de por qué siento lo que siento. ¿Sí? Este apego es lo que produce la tendencia emocional habitual. Como yo me justifico, surge esa manera de sentir. Vamos a dar un ejemplo. Como yo me siento mal, digo, ¿ves? Yo me siento mal, siempre soy maltratado. Eso me lleva a la tendencia emocional habitual, soy maltratado porque nunca fui querido, porque yo siempre no sé esto. Porque, ¿ven cómo se produce eso? Pero esa tendencia emocional habitual, esa existencia, proviene de un montón de justificaciones que hay en la cabeza. ¿Ven por qué no tiene sentido quejarse? Porque la queja es apego. Entonces, si yo tengo una meditación muy activa y me quejo porque surgen las distracciones, estoy en la tendencia emocional habitual. Entonces yo tengo muchas distracciones, me levanto y me voy a caminar, eso es la tendencia emocional habitual que me hizo tener el nacimiento de la acción. Estoy actuando igual, cada vez que algo no me gusta, me pongo de mal humor, justifico ese mal humor diciendo estoy meditando mal, lo que sigue es la tendencia emocional habitual, yo nunca me banco nada y actúo. Ninguno de estos procesos, ¿a dónde me llevan? Sufrimiento. Entonces, los yanas están bien, los momentos donde hay esa quietud está bien, pero los momentos donde hay distracción también está bien, porque es a través de eso que aprendo. Hasta que yo no pueda aceptar eso, es muy difícil salirme de la dualidad. Y es difícil que pueda ir más profundo en la meditación, porque la mente sigue teniendo apego ahora. ¿Por qué? Por esa experiencia plácida. Lo que antes era la explicación de todo, bueno, ahora yo quiero sentir esto, ahora no lo quiero perder. Quiero seguir, por favor, y la que viene no tengo más a ver. Que no me vuelva a pasar. Uy, no, y ahí tengo que aprender algo. Veamos lo que dice Sariputta ahora, ¿sí? Apego a los placeres sensoriales, esa queda clara, ¿no? Que la comida, que la canción, ¿sí? Que lo que me dijeron, que la sensación, el aroma, la sensación en el cuerpo. Apego a las opiniones. No sé. Sí, apego a las opiniones. Esto es re importante, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando recién, la justificación, ¿sí? La explicación. Eso es apego a la opinión. No es que no pueda explicar, yo ahora les estoy explicando. Eso no significa que uno se apegue. El asunto es cuando uno se apega a la explicación. Acá es apego a rituales y observancias. Esto es una traducción. Si no me equivoco, es Sila Sava Paramasana, que no es exactamente rituales y observancias la traducción, sino es la traducción, creo que es a las conductas repetidas. Un ritual, ¿sí? Es una conducta repetida, ¿sí? Una observancia es una conducta repetida. Sila Sava Paramasana, creo que es esa la palabra en Pali, es la conducta repetida, es la superstición en la mente. Cuando digo la superstición estoy hablando de la pata de conejo, sí estoy hablando de la pata de conejo, ¿sí? Pero hay otro tipo de supersticiones. Una superstición es, vos siempre sos así. Eso es una superstición. Vos siempre te portás mal. Eso es una superstición. Yo siempre me equivoco. Eso es una superstición. Yo nunca me equivoco. Eso es otra superstición. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no estoy viendo ahí?
Las condiciones. Que las condiciones. Que si las condiciones cambian, ocurre otra cosa. La superstición niega la condicionalidad. La superstición en la mente es, no importa lo que pase. Yo cada vez que me siento con la remera de color verde, no tengo obstáculos en la meditación. O va a salir campeona argentina del Mundial de Fútbol. ¿Sí? Lo que se llaman cábalas. Y eso en la mente es interesante porque es un proceso que uno no está tan anoticiado, pero es re fuerte. Como asegurás algo que va a pasar. Y justificar lo que pasa, ¿no? Hay apego, ¿ves? Entonces acá estamos viendo por qué se llama apego. No, voy a ir ahí, siempre va a pasar esto. No quiero ir porque siempre pasa esto. No voy a lo de tu familia porque siempre pasa esto. Esto es muy interesante, que uno lo observe. ¿Por qué? Porque el que sigue, que es las doctrinas con respecto al ser, que es Sakaya Ditti, es decir, la visión errónea, es la presunción de un yo. En este caso sería la identidad. Hay una identidad. Porque hay una identidad fija, existe, vos siempre sos así, yo siempre soy así. Porque está esa creencia, y esa creencia es una superstición. Si vos siempre sos así, significa que de alguna manera sos eterno. No cambiás. Y eso es una superstición. ¿Entienden esto? ¿Ven cómo se relaciona los apegos? Entonces, el apego a la opinión, el apego, digamos, a las rituales y observancias, a las conductas repetidas, y el apego a las doctrinas con respecto al ser es lo que se suelta en la entrada a la corriente. Como la visión de identidad se suelta, la opinión cae de maduro, es decir, ya no es más una opinión personal, sigue habiendo opiniones, pero uno no está pegado a esa opinión. Esa opinión ya tiene una forma mucho más práctica que identitaria. Y lo otro que se cae también es los ritos y rituales, las observancias, es decir, el sila sava paramasana, todas las actitudes repetidas. No hay más superstición porque vos viste que todo es condicionado. Entonces una persona nunca es más mala o buena. Depende de cómo estén las condiciones de su mente, puede actuar de una manera o de la otra. Lo que hace que no se refuerce una cuestión de juicio sobre el otro. ¿Ven esto? Para mi vieja, no sé, digamos, para no ponerme a mí de ejemplo, si mi amigo siempre es un borracho. No sé. Claro, sí, es que es eso, digamos. Hay un sutta donde el Buda dice algo muy importante. No me acuerdo en cuál está, en qué colección. Tiene un intercambio creo que es con un laico de otra doctrina. Y habla vieron que justamente, también acá lo dice, lo sano y lo no sano, es decir, la actitud saludable o no, la actitud amorosa o aversiva. Nunca habla de personas buenas o personas malas. ¿Vieron? No está en los suttas eso. Entonces le pregunta a este hombre, no me acuerdo si lo estoy citando bien, le pregunta si una persona es mala. Le dice, bueno, pero cuando vos decís una persona es mala, vos cometiste un acto, mataste a alguien. ¿Cuánto duró el acto de matar? Un instante. El resto de los instantes en el día que tuviste,
¿Mataste? No. ¿Sos bueno o sos malo en relación a eso? Porque son muchos malos instantes en los cuales vos no mataste que los que mataste. Sin embargo, es tan fuerte el hecho de matar que puede contaminar la mente de una persona existencias enteras. De ahí la importancia de cuidar los preceptos. Porque el remordimiento es tan profundo en la mente que puede estar eso jugando un montón. Entonces fíjense que el Buda siempre habla de acciones meritorias y acciones demeritorias. Acciones sanas y acciones insanas. No personas buenas o personas no buenas. A veces van a escuchar decir, Ananda es sabio. O Sariputta es sabio. Sariputta tiene sabiduría aguda. O en otros suttas van a encontrar que el Buda le dice a un hombre perdido, ¿sí? Hombre ignorante, le dice, sí, claro, le va a decir, en ese momento le va a decir, estás actuando de esta manera. Lo que no significa que después esa persona no pueda cambiar. Entonces, el apego es una cosa muy importante que nos demos cuenta. Porque el apego es todo el piripipipi que se hace en juicios de valor, en opinión, en justificación, en queja, y eso hace que yo actúe en la mente de la misma manera, y eso hace que yo actúe en el mundo con esos dos peldaños anteriores. Con el surgimiento de la avidez se da el surgimiento del apego. Con el cese de la avidez se da el cese del apego. La vía que conduce al cese del apego no es más que este óctuple noble sendero. ¿Sí? Cuando un discípulo noble ha entendido hacia el apego, el origen y el cese y la vía que conduce al cese, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto. Diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, y entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma de que en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible. Amigos, cuando un discípulo entiende la avidez, el origen de la avidez, el cese de la avidez y la vía que conduce al cese de la avidez, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la avidez? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese? Hay 6 clases de avidez. La avidez por las formas visuales, la avidez por los sonidos, la avidez por los olores, la avidez de los sabores, la avidez de los objetos tangibles, la avidez de los objetos mentales. ¿Sí? En otras palabras, él lo coloca así, en las 6 puertas de los sentidos, ¿sí? Las 6 bases. Lo que está diciendo es que en todas las bases puede surgir la avidez. La avidez es, ni más ni menos, que un eslabón mental. Algo que surge en la mente. ¿Qué es la avidez? Esa contracción que yo tengo cuando me obsesiono con algo, o rechazo algo con la misma pasión y ímpetu, o cuando yo soy eso. ¿Sí? Y esto es una reacción. Es la primera reacción que tiene la mente ante Vedana, ante la sensación. La primera. A raíz de que surge esta sensación de me quiero, me gusta, no quiero, no me gusta, o yo soy eso, es que viene, no me gusta porque ya vino otra vez viene lo mismo, otra vez el mismo obstáculo. Ay, sí, qué bueno, estoy acá, se me expandió la cabeza, qué bueno, hermosa sensación. Y en un momento la cabeza se empieza a poner dura, no, lo estoy perdiendo. ¿Sí? A raíz de eso surge el apego, que es esta cosa de comentar y justificar y decir, quejarse. Y a raíz de eso viene la forma de sentir habitual. Y a raíz de eso nace la acción que voy a tener. Me paro y me levanto.
o me quedo sentado enfurruñado. Y a raíz de eso viene el sufrimiento. Avidez, apego y existencia, y hay tendencia emocional habitual, son los 3 momentos donde yo puedo hacer 6 R's, los únicos. Yo no puedo hacer 6 R's en ningún otro momento. No le puedo hacer 6 R's a la sensación, ni tampoco a la acción. Es muy importante entonces que ustedes tengan claro qué es la avidez. No solamente teóricamente, me gusta, no me gusta, yo soy eso, sino cuando ustedes sienten que la mente se empieza a comprimir, a apretar, eso es avidez, no lo duden ni medio minuto. Y no hay mucho que hacer. ¿Qué estoy queriendo algo que no? Y fíjense, se van a dar cuenta de que ustedes están con el deseo y eso está produciendo la distracción, porque la mente ya está muy presionada. En este momento del retiro, ustedes están cara a cara con la avidez. Mucho más claro que al comienzo, donde el tema era el obstáculo, pero ahora están sintiendo esta fuerza que no es fuerte, no es intensa, pero es persistente. Está en el fondo. Está en el fondo, exactamente. Empiezan a escuchar que es la que canta atrás del coro. Se cae ya el coro y ella sigue cantando en el fondo. Y esa está chiquita, esa fuerza, es como una fuerza que ustedes pueden detectar. Esta cosa que estoy sentado pero me quiero levantar. O estoy sentado y me quiero quedar más. Es una pequeña fuerza. Si ustedes hacen, que a veces está en el fondo de la mente. Si ustedes le hacen 6 R's a ellos porque se vieron atraídos por eso, van a ver que si sueltan y sueltan eso, algo cambia enormemente. Van a detectar que hay una sensación de contento en donde están y acaban de vivir un nirvana mundano, acaban de darse cuenta, che, estoy re bien, no necesito nada. ¿Qué es no necesito nada? No hay avidez. Estoy bien como estoy. Esos son los momentos que ustedes van cultivando cuando se relajan. Al soltar la avidez, sueltan karma. Lo que dice el Buda no es karma ni brillante ni oscuro, es el que cesa. Porque todo esto es origen codependiente, va surgiendo, ¿entienden? Al hacer 6 R's están anulando eso, están haciéndolo desaparecer. Sí, aunque surja el segundo después. No importa, ese es el entrenamiento. Por eso no tiene mucho sentido que a esta altura ustedes se anden lamentando por una meditación con muchos obstáculos. Ustedes ya saben que la avidez es lo que mueve el samsara. Están observando ese fenómeno. Mirá lo que mueve el universo, la avidez. Ustedes están momentáneamente deteniendo el mundo. Deteniendo el mundo. Por un momento lo detienen. Y hace que pase de toda una posibilidad a otra. Absolutamente. Entonces cuando viene ese pasar y esa tranquilización, y con esa sonrisa vuelvo, sin apuro, pasa algo maravilloso. Que es lo que les está pasando, y que es lo que yo le digo. Entusiásmense porque va bien. Están logrando que el barco empiece a virar hacia otro lado, que no es. Y si ustedes observan eso, se van a dar cuenta lo valioso de los obstáculos. Y lo valioso es que son conscientes de los obstáculos. ¿Qué es lo que ustedes me mencionaron al principio del retiro en las entrevistas? Los 3 en general.
No me doy cuenta. No me doy cuenta. No me doy cuenta. ¿Qué es no me doy cuenta? No sé qué tengo en la cabeza. Después de 6 días de sentada, ya ven los obstáculos, ya se dan cuenta. Y eso es un paso gigante, porque significa que ustedes están más conscientes sobre procesos que suelen estar ocultos. Y esos procesos que están ocultos son los que producen enfermedad, son los que producen peleas, son los que producen sufrimiento, dukkha. Pero cuando los tienen enfrente, hay que hacerle así, hay que hacerle algo bien hecho que ha surgido porque lo puedo dejar ir. ¿Es cómodo? No, no es cómodo. Pero es el proceso del entrenamiento. Ahí entrenan la sabiduría. Abandono lo que no me hace bien, abandono lo que no me hace bien, abandono lo que no me hace bien. Y en algún momento viene el descanso, el alivio. Pero las dos cosas están relacionadas. ¿Sí? Bien. Con el surgimiento de la sensación se da el surgimiento de la avidez. ¿Sí? Vedana. Sensación, es decir, experiencia presente. El presente trae avidez. Hace surgir la avidez. ¿O no? Con el cese de la avidez de la sensación, cesa la avidez. La vía que conduce al cese de la avidez no es más que este octuple noble sendero, que es este entendimiento correcto, digamos, de todos los 8 pasos, ¿no? Cuando un discípulo noble ha entendido así la avidez, el origen y el cese de la avidez, y la vía que conduce al cese de la avidez, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el último de hoy. Mañana vamos a terminar. Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto y que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la sensación, el origen de la sensación, el cese de la sensación y la vía que conduce al cese de la sensación, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Qué es la sensación? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese de la sensación? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la sensación? Existen 6 clases de sensación. ¿Cuáles 6? Son fáciles de sentir. Muy bien, perfecto. La sensación, ¿sí? La sensación visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental. ¿Sí? Con el surgimiento del contacto surge la sensación. Con el cese del contacto cesa la sensación. ¿Sí? Y la vía que conduce al cese de la sensación no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la sensación, su origen y su cese, y la vía que conduce al cese de la sensación, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma, también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, Vedana es el presente. Es la experiencia presente. Es un conglomerado complejo, ¿sí? Porque no todo lo que nos pasa en el presente es karma. ¿Sí? Si nos enfermamos no necesariamente es karma. ¿Sí? Si nos mojamos porque hay lluvia no necesariamente es karma. Es muy importante que entendamos esto. ¿Sí? Entonces, porque si no viene una idea de, esto te pasó por karma. Y no es así. Es por las condiciones. Exacto. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si yo digo que todo eso es karma, ¿qué estoy diciendo? Que el karma es igual a qué. Es incondicional, No. Un destino. Exacto. Viene el pensamiento del destino. ¿Sí? Es muy importante que esto lo entiendan porque en otras tradiciones espirituales
El karma es destino. Entonces yo estoy destinado a la grandeza, la bajeza. Entonces salí campeón del mundo y estoy destinado a ser campeón de mi karma. ¿Sí? Y no es eso. Y hay que tener mucho cuidado con esa visión. Porque se cuela. Entonces la sensación presente es lo que a mí me toca vivir. ¿Qué hago con eso? Es el asunto de la vida. Es el karma. Lo que va a generar el karma. Exacto. Como yo actúe frente a la sensación, es qué karma va a ocurrir. Buena intención, mala intención. 6 áreas. Las 6 áreas hace que no se genere karma. Hace que el noble esfuerzo de la meditación es un compendio del octuple noble sendero. ¿No genera buen karma las 6 áreas? Le quita el... Quita. Hace que empiece a cesar. Porque el nirvana no es karmático. Fíjense que el Buda, cuando podía observar la mente de una persona, decía las condiciones están justas. Que significaba que veía las condiciones de la persona, veía sus vidas pasadas y veía su karma. Pero lo que estaba listo era las condiciones. No que inevitablemente esa persona iba a ser un arahant, un sotapanna, un sakadagami, no importa. Sino que estaban las condiciones mentales para que la mente pudiera tener ese cambio. Nirvana es un cambio irreductible de la mente, es un cambio inexorable. Cuando ocurre, la mente cambia para siempre. Entonces Vedana es lo que nos toca vivir. It is what it is. Es lo que es. Hay un personaje en Sherlock Holmes, el doctor Watson, en la serie inglesa que hicieron Benedict Cumberbatch, y está muy buena las 3 primeras temporadas que hace de Sherlock Holmes, está muy buena, y Watson le dice, it is what it is, es lo que es. Y se lo dice varias veces, y en un momento cuando Watson está muy triste, es Sherlock que le dice, it is what it is, es lo que es. Es lo que es, ¿qué es? El presente. ¿Qué hago con eso? Y cuando digo qué hago es, no qué hago, que surge en la mente. ¿Me peleo? No. ¿Me aferro? ¿Me agrando? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Yo soy eso. La aversión, la avidez surge a partir de Vedana. Cesa cuando no hay Vedana. La avidez es lo que te da la presunción del yo. No. No es lo que te da la presunción del yo. La ignorancia es de las 4 nobles verdades, te da esa presunción. La avidez es el proceso que alimenta esa presunción, que lo nutre. Cuando ustedes relajan, lo que están haciendo es tranquilizar la avidez, haciéndola cesar.
en ese momento no hay ignorancia tampoco. De ahí vuelvo al objeto de meditación. Están tomando una decisión sabia. Dice que se nirvana, ¿no? Claro. Porque hay alivio. Pero no hay nada, no hay nada. En ese instante hay esto. Paz. Bien, ¿tienen preguntas? Porque mañana vamos a terminarlo. Mañana es una parte ya un poquito más, es más denso lo que viene, porque tiene que ver con la otra parte, los otros 6 eslabones. Y ya se habla de cosas que tienen más que ver con el proceso propio de la mente, que ocurre en la mente. Hoy estamos viendo un proceso práctico, ¿sí? Que lo que yo quiero que vean es el proceso práctico. ¿Qué pasa cuando medito? Este proceso que medito y vivo, ¿no? Pero cuando vivo también pasa lo mismo, una y otra vez. Pelearse con eso es un proceso, nada más. Es a raíz de ese proceso que viene a surgir estas ideas de identidad, de yo soy eso, etc. Y entienden por qué la necesidad de una mente calma. Para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuántas veces? Hasta que ustedes se convenzan. Hasta que ustedes verdaderamente, Hasta que cambiemos esa perspectiva. exacto, se desencanten definitivamente de esa forma de ver. Cuando ustedes se agoten de esa forma de ver, se desencanten y digan, siempre mismo. Otra vez igual. Sí, intelectualmente lo decís, como siempre lo mismo, pero no puedes salir de ahí. Exacto. Entonces, significa que algo me encanta de eso. Por eso tener que profundizar en la meditación. Exacto, para verlo realmente. exacto, sí, Todo el tiempo. sí, para ver otras cosas. De la misma manera que para un meditador en el día 2 o 3 del retiro los obstáculos son el peor infierno del mundo, y para un meditador el día 6 esos obstáculos son mucho menos, y de ninguna manera es un infierno, me molesta, pero no es un infierno, y es la misma persona que ya cambió. Para un meditador en el día 8 van a empezar a ver cómo se origina ese proceso. Y van a poder empezar a ver la avidez sin que les moleste. Ahora ver como, mira, ahí hay una gotita. Y no sienten sufrimiento. Pero se van a dar cuenta que si se siguen sentando y pasan largos periodos sin que surja nada, y por ahí tienen un día entero de meditaciones largas, sin distracciones, pero en algún momento surge una gotita. Entonces van a decir, esperá, hace un montón de tiempo que la mente está quieta y ahora surge una lucecita al cual tengo que relajarme y volver. ¿Qué es eso? Avidez. Y si hay avidez, ¿qué es? Sufrimiento. Pero no se siente el sufrimiento. Pues está tan ecuánime la mente que ya no lo ves, pero ves, mira, de esa gotita es que va a surgir una avidez más fuerte, pensamientos, sensaciones, pensamientos, emociones, etc. Por eso es importante que ustedes vean que lo que cesa inclusive son las sensaciones.
Por eso es tan importante el proceso de la meditación, para que ustedes vean todo este proceso y sean testigos de lo que es y de lo que no es. Pero las sensaciones es el presente, o sea, vos evitás que no se te mueva la mente, por así decirlo. Porque lo que está pasando, está pasando. Si es algo lindo o algo feo. La avidez es lo que te hace sufrir, no la sensación. La reacción, sí. La sensación puede ser agradable o desagradable, o neutra. A partir de ahí la mente va a tener su reacción. Pero cuando vos estás meditando, la sensación también cesa. ¿En qué momento? No sé, ¿no dijiste recién sensación? Tienen que llegar a ese punto. Pero Sería la sensación. Cesación de sensación y percepción, sí. Antes de ese punto es donde ustedes, la percepción empieza a fallar, porque ya no hay suficientes condiciones para que la mente funcione. Entonces ustedes se dan cuenta que la mente es un proceso de condiciones. No hay condiciones, la mente falla. Da error, ¿entendés? Mira, no hay percepción, porque la sensación falla, la percepción no surge. Para que ustedes se den cuenta de que la sensación es un proceso mental, no físico, que es lo que vos descubriste. La sensación de incomodidad es porque la cabeza la tengo así, sí. Bueno, hay que llegar más lejos que eso. Ustedes están calmando ya ahora los comentarios de la mente. ¿Están o son cada vez menos? En tu meditación de hoy a la mañana, ¿tuviste muchos comentarios? Dejaron de sentir el cuerpo. Ese es el segundo proceso que pasa. Dejo de sentir la formación corporal. El último es la cesación de las formaciones mentales. Mi intención con esto es decirles que ven que están trabajando en observar un proceso de producción y de cesación, para que se den cuenta que es nada más que eso. No yo soy eso, que es un mal resumen de ese proceso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hoy dijiste que el Arahant no tiene sensaciones, pero no hay avidez. No. ¿Cómo es eso? No hay avidez, no tiene apego y no tiene baba ya, tendencia habitual. ¿Y por qué cuando hay sensación no hay avidez? Porque en la mente ya no hay avidez. Las 6 bases de los sentidos siguen funcionando por un karma pasado, digamos. Sí. Pero ya no se genera avidez con respecto a eso. Entonces no se renueva el circuito. Avidez, apego, existencia, nacimiento, muerte. Las condiciones. O sea, actúa, pero sin avidez. Claro. No hay avidez, no hay apego, No hay tendencia emocional, solamente hay acción. Acciona, claro. Claro, Pero esa acción no genera karma, claro, porque no viene de la avidez, digamos. porque no hay avidez. Claro. ¿Y cómo logro erradicar la avidez? ¿Qué es lo que estás haciendo vos? Al quitarle fuerza una y otra. Es un trabajo arduo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una sola, mira, te lo viste chiquita.
¿Por qué en cada párrafo los monjes le dicen, ¿hay alguna otra forma de erradicar? ¿Por qué les preguntan eso? Con cada eslabón, entendiendo eso, ya se puede ¿Sí? liberar. Entendiendo cualquier de esos. Porque es codependiente. No importa dónde ustedes suelten. Si sueltan, sueltan. Por eso el entusiasmo es fundamental. Fundamental, porque la tarea se puede presentar como una montaña. Y es falso, porque no es que es una tarea titánica, sí, pero vos no lo sabés, lo asumís como titánico. En realidad, ¿qué sabés? No podés, digo, lo mismo, ¿dónde está el yo? No tengo la menor idea. ¿Cómo sabés? No, en realidad no lo sé. ¿Y entonces por qué lo pensás así? Entonces el entusiasmo es fundamental, porque te refresca continuamente. La sonrisa es fundamental. Si no sonríen, olvídense, van a estar el doble de tiempo seguro, ¿eh? Porque si acá no hay sonrisa, muy difícil. ¿Por qué uno haría esto? ¿Por qué uno se quisiera desprender del sufrimiento sufriendo? Digo, con mala cara. Piénsenlo. Y les vuelvo a decir lo que les dije ayer. Tomen conciencia del trabajo que están haciendo. Están haciendo un buen trabajo. Tomen conciencia de eso y continúen con ganas, con entusiasmo. Falta mucho todavía. Faltan muchos días. Pueden pasar muchas cosas. No cierren la puerta a ustedes de vuelta con esa visión del destino. Porque lo que está de fondo es esa visión del destino, esa falsa visión. No, esto en este retiro no me va a pasar. Eso es del destino. ¿Entienden? Es una visión errónea. No lo saben. Disfruten de no saber. Y pongan el empeño, el interés, el entusiasmo, el volver a hacerlo incansablemente. ¿Alguna otra pregunta? Méritos, entonces compartamos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, 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 sadhu. Muchas gracias.